La sociología del derecho, los juristas contra el positivismo legalista. De la codificación europea a la revuelta contra el positivismo legalista. La transición del siglo XIX al siglo XX se caracteriza por una revuelta contra el formalismo jurídico, en oposición al positivismo legalista dominante. El positivismo legalista es el enfoque que reducía el derecho a la ley positiva y sostenía que los códigos jurídicos eran suficientes para resolver todos los conflictos. Los códigos de países europeos, especialmente el Código de Napoleón, sintetizaban normas y aspiraciones liberales de la burguesía. La escuela de la exégesis se centraba en la interpretación estricta de los códigos, considerando la ley como la única fuente jurídica y limitando el papel de los jueces. La realidad social cambiante y los nuevos conflictos jurídicos no eran abordados por las leyes codificadas, evidenciando su insuficiencia. Surgieron críticas al positivismo como las teorías socialistas y sociológicas del derecho, que cuestionaban la ideología de los códigos y proponían un pluralismo jurídico. Esta nueva ciencia social se desarrolla como respuesta a la insuficiencia del positivismo y se articula en varias corrientes como la escuela sociológica jurídica francesa y el realismo jurídico. Los orígenes de la sociología del derecho en Francia, Francois-Jenny. Francois-Jenny es una figura clave en la renovación de la metodología del derecho en Francia. En su obra Método de interpretación y fuentes de derecho privado positivo, critica la noción de que la ley escrita es la única fuente del derecho y el método de los exagestas que define la plenitud del ordenamiento jurídico. También aboga por la necesidad de salir de los textos legales y completar el derecho con fenómenos sociales. Propone una libre investigación científica que debe basarse en elementos objetivos, aunque sujeta a las reglas. En su obra Ciencia y Tecnología en el Derecho Privado Positivo, distingue entre la ciencia jurídica, que es la observación de datos, y la técnica jurídica, que es la construcción de fuentes jurídicas. Clasifica los datos en 4 tipos: reales, históricos, racionales e ideales, destacando la importancia del dato radical como base para las reglas jurídicas. Estas ideas muestran un cambio significativo en la forma de entender el derecho, destacando la interacción entre el derecho positivo y las realidades sociales. El movimiento de derecho libre surgió en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como una reacción contra el positivismo legalista que predominaba debido a la codificación del derecho. El movimiento defiende la existencia de múltiples fuentes del derecho, en contraposición a la idea de que solo las leyes codificadas son válidas. Se basa también en la investigación sociológica del derecho, buscando entender cómo se aplica en la práctica y cómo los factores sociales influyen en la creación y aplicación del derecho. Se mencionan a Ehrlich y Ehrman como figuras centrales, aunque también se reconoce la contribución de otros juristas. Ellos señalan la evolución de un enfoque más dinámico y sociológico del derecho, enfatizando la necesidad de reconocer diversas fuentes y la influencia del contexto social de la jurisprudencia. El realismo jurídico americano y escandinavo, Carl Jevelin, Carl Olive Crona y Alf Rose. El realismo jurídico americano se centraba en el estudio del derecho tal como se aplica en la práctica, en contraste con las teorías formales y abstractas. Carl Jevelin, considerado uno de los principales exponentes del realismo americano, enfatiza la importancia de la conducta judicial y el contexto social en la interpretación del derecho. Sostiene que el derecho debe ser evaluado en función de sus consecuencias y su efectividad en la resolución de conflictos. El realismo jurídico escandinavo enfoca analizar el derecho desde una perspectiva empírica y pragmática, considerando factores sociales y psicológicos. Carl Olive Crona, un destacado realista escandinavo, argumenta que el derecho es esencialmente un conjunto de actos y decisiones, enfatizando su naturaleza dinámica. Alf Rose sugiere que las normas jurídicas deben ser vistas como descripciones de comportamientos sociales, más que como mandatos absolutos. Ambos movimientos critican el formalismo legal, promoviendo un entendimiento del derecho que toma en cuenta su aplicación real y su impacto en la sociedad. El realismo jurídico ha tenido un impacto duradero en la teoría del derecho y en la práctica judicial, promoviendo un enfoque más adaptable y realista.